Ya, siempre va a ser reemplazarse la nota anterior, es decir, tomarla de mayor calificación, ¿no? Siempre va a reemplazar. No va a ser un promedio, sino que se va a tomar la de mejor resultado, ¿ok? Y la de peor resultado se va a desechar. ¿Estamos? ¿Todo está claro? ¿Sí? No me van a volver a preguntar, escribir, ni llamar, ¿verdad? Sí, profesor, todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces continuamos. Bien, acá habíamos visto la línea de pagaré en general, después una línea de descuento de letras, que es una línea pagaré también, pero es una línea pagaré descuentos de letras, ¿no? Y habíamos entrado a líneas de pagaré con recursos de banca offshore, porque esta línea pagaré que ven acá puede ser en moneda nacional o moneda extranjera, ¿ya? Esta línea de crédito directo de la que hablamos primero puede ser en moneda nacional o puede ser en moneda extranjera, ¿ya? Pero esta que estoy hablando como línea pagaré con recursos de banco offshore, quiere decir que viene de la banca offshore, ¿no? Como señalamos, la banca offshore puede ser una banca, llamemos así, del exterior en general, ¿ok? O puede ser una banca offshore, pero de tipo corresponsal. Es decir, que tiene líneas de crédito, es decir, que mantiene una relación de correspondencia con el banco local, ¿ya? ¿Ya? Cuando hablo corresponsal es que el banco offshore tiene una relación de correspondencia con el banco local. No todos los bancos offshore tienen esa característica. Ahora, mayormente las operaciones se hacen con un banco offshore que es corresponsal o tiene relaciones de correspondencia con el banco local. ¿Ok? Bien, estas líneas funcionan de la siguiente manera para que vean ustedes la flexibilidad que tiene la línea, ¿no? Es decir, ¿qué rol juega el banco local primero? El banco local juega un rol de facilitador, es decir, da servicios primero, ¿no? Servicios de caja, de depósitos, pero puede dar un servicio mayor, ¿no? Que ya no es servicio, ya no sería servicio, sería de aval, ¿ok? Podría ser de aval en ese caso, ¿no? Avalar la operación, ¿no? O en todo caso, el banco local no interviene en la operación, ¿no? Y ofrece una carta fianza, ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, voy a poner este último caso, ¿ya? Acá tenemos un banco, este es un caso que no se da generalmente, pero lo voy a colocar, ¿ya? No se da generalmente, pero lo voy a colocar porque puede darse, ¿no? Nada es que nunca, ¿no? Nada es nunca acá, sino acá es algo que se puede dar definitivamente, ¿no? Hay un banco local que trabaja con, como decir, el banco local cuya marca o nombre es el banco A, ¿ok? Y hay un banco local cuya marca es eh, Banco B, ¿ok? Entonces, lo que hace es que hay otro banco que es el banco offshore, ¿ok? ¿No? Este banco de acá ya no es un banco local, es un banco del exterior. No, el banco del exterior es un banco offshore, ¿no? Puede ser el Banco Ganadero de Colombia,
puede ser el Banco de Crédito y de Inversiones de Chile, ¿no? Puede ser cualquier banco. También puede ser el Itaú de Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La firma corporativa se encuentra acá, ¿no? Vamos a ponerle acá, la Corp. Como les digo, puede ser una corporativa o puede ser empresa mediana, pero que tiene respaldo de un grupo corporativo, ¿no? Es decir, es miembro del grupo corporativo, mejor dicho, ¿no? Difícil que empresas más pequeñas puedan entrar en este canal, ¿no? Por las exigencias del banco local, ¿no? En este caso, por ejemplo, la corporativa mantiene relaciones, ¿no? De colaterales, ¿no? Ya saben ustedes esas relaciones de colaterales en qué consisten con la corporativa, ¿ok? Entonces, entre los dos existen, ¿no? Entonces, la fuente de fondos siempre va a ser el banco offshore, ¿ya? Él es la fuente de fondos realmente, ¿no? Y quien va a avalar la operación, vamos a ponerlo un poquito más abajo acá, es el banco B, ¿ya? Entonces, el banco B va a actuar como, va a otorgar una carta fianza, ¿no? Se va a volver en ese sentido, en un soporte colateral, ¿no? Él va a otorgar lo que es la carta fianza, ¿ok? Vamos a poner acá. Después vamos a hablar de la carta fianza, ¿no? ¿No? Entonces, él va a entregar la carta fianza B, ¿ok? A favor de la corporativa, ¿no? La carta fianza a favor de la corporativa. Y el banco offshore lo que va a hacer es desembolsar los fondos, ¿no? Y va a utilizar los servicios del banco local A, es decir, el banco local A no otorga ninguna garantía, la garantía la está dando el banco local B, ¿no? Y el banco offshore utiliza el banco local A, ¿no? Y él desembolsa los fondos, ¿ok? Ahora sí lo vamos a poner con este color. Ok, bien. No, el banco offshore lo va a canalizar al banco local A, ¿no? Y el banco local A va a hacer la labor solo de cajero y de depósito, ¿no? Cajero en el sentido que recibe el dinero del banco local y va a hacer el desembolso a la corporativa, ¿no? Recibe el dinero del banco offshore y va a hacer el desembolso a la corporativa, ¿ok? Ese sentido es cajero porque recibe el dinero y hace el pago, por eso es cajero, ¿no? Y bueno, también da el servicio de depósito porque recibe el dinero y de repente lo puede tener un día en un depósito del mismo banco o lo puede tener el tiempo que se demora en sacar el dinero la corporativa, ¿no? Va a ser un dinero en depósito, ¿no? Depósito en la cuenta corriente de la corporativa, ¿no? Y la corporativa irá retirando y girando contra esa cuenta corriente, ¿no? Va a ir girando contra esa cuenta corriente, ¿no? Esta es una operación que, como les digo, no es común, ¿no? Lo común es que el banco local garantice y sea aval, el banco local A, garantice y sea aval de la operación con el banco offshore, ¿no?
Esta modalidad sería factible, que ustedes ven donde entran los tres bancos, en el caso de que el banco local ya tiene, llamemos una concentración crediticia en la corporativa que sea alta. Entonces, cuando ya tiene una exposición crediticia a favor de la corporativa que es alta, es decir, ya está afectando los acuerdos de Basilea. Entonces, si afecta los acuerdos de Basilea sobre concentración bancaria, ¿no? En un cliente determinado, entonces va a preferir que el que avale sea el banco local B, otro avale, ¿no? Para esto la corporativa debe tener relaciones con el banco local, ¿no? Es decir, debe manejar colaterales. Todo se va a hacer en base a la existencia de colaterales, ¿no? De parte de los bancos que trabajan con la compañía, con la corporativa, ¿no? Entonces, este sería un canal. En este caso, siempre va a haber lo mismo, ¿no? Va a existir la moneda con que se va a hacer la operación, ¿ok? Se va a tener el plazo, ¿no? El periodo de gracia. Periodo de gracia le voy a llamar PG, ¿ya? Periodo de gracia es un periodo donde solo se pagan intereses, ¿ya? Solo hay pago de intereses. Va a haber un periodo de repago, ¿no? Es decir, cuando se empieza a pagar principal y va a existir un periodo, perdón, una comisión. En este caso, las comisiones, perdón, va a haber una tasa de interés, ¿no? Ok, va a haber una comisión. Acá las comisiones son sí más amplias, ¿no? Por ejemplo, va a haber una comisión que puede cobrar el banco offshore. Lo voy a poner BO, ¿ya? Una comisión del banco offshore y una comisión del banco local, ¿ok? Una comisión del banco local, ¿no? ¿Cuál de ellos? Bueno, el primero que va a cobrar comisión es la comisión de la carta fianza. Entonces le voy a llamar C/F. Va a ser la comisión de carta fianza del banco B, ¿ok? Que solamente le vamos a llamar B, nada más. No veo como el otro que es banco offshore. Y va a haber una comisión también de parte del banco local, A, ¿no? Es decir, del banco A. Esta comisión del banco A va a ser, puede ser doble, ¿no? Porque él por un lado va a actuar como que va a hacer los desembolsos, ¿no? Es decir, va a canalizar el crédito a que llegue a la corporativa y va a hacer también que por este canal, pero en sentido inverso, ¿no? Los dineros vuelvan al banco short, ¿no? Entonces, esas comisiones pueden ser, digamos, mayores en el sentido en que van a haber más operaciones, ¿no? Esta es una comisión y acá va a haber otra comisión, ¿no? Va a ser así, ¿no? Cuando ya se devuelven los fondos, va a tener esto. Entonces, puede haber una comisión de desembolso, ¿ya? Le voy a poner des, así, o este desembolso, ¿no? Y otra comisión que puede cobrar el banco local A de reembolso. Reembolso es cuando uno devuelve, la corporativa paga, ¿no? Cuando la corporativa paga al banco short, se le llama reembolso. Ya lo voy a colocar así. Reembolso. Son términos
de banca, ¿no? Y hay una comisión de desembolso. Que ahí estamos, ¿no? Entonces va a haber dinero por ambos lados, ¿no? Profesor, No, sí, adelante. ¿puede hablar Sí, puede hablar de de los flujos para entender un poco bien? Es decir, que el banco ya, B inicia con una ya. carta fianza bajo esto. A ver, por favor. Disculpe. A hablar ya de cómo son los flujos que se están estableciendo. Bien, voy a explicarme. Se trata de lo siguiente, ¿no? Para que un banco offshore preste a una firma corporativa, ¿no? Alguien tiene que avalar la operación, ¿no? Ninguna operación de crédito puede estar descubierta, ninguna operación. Es demasiado riesgoso que esté descubierta, ¿no? Entonces, debe de buscarse un aval, ¿no? Primero debe haber digamos, alguien, un garante, ¿no? Este garante puede ser el banco local, ¿no? Pero puede ser un banco local distinto, es decir, un banco local A y luego un banco local B, ¿no? Si el banco local B da la carta fianza o da la garantía, llamémosle término general, se vuelve garante de la operación, ¿no? En este caso, lo más común es que el banco local otorgue una carta fianza al banco shore a favor de la corporativa. La carta fianza no representa un desembolso de dinero, sencillamente es una garantía en caso la empresa corporativa no pague. Entonces ahí sí se ejecuta la carta fianza y habría un desembolso del dinero. ¿Ok? Entonces, en esta parte, entre el banco local y el banco shore, no media más allá que una carta fianza otorgada por el banco local B al banco offshore, ¿ok? A favor de la corporativa. No media ningún dinero, no hay ningún desembolso, solo la firma de un compromiso de garantía, digamos, que se expresa en la carta fianza. ¿Ok? Bien. Sobre esa base, ¿no? Es que el banco offshore recién bueno, va a hacer su evaluación siempre crediticia, ¿no? Siempre la va a hacer. Supongamos la acepta, entonces el banco offshore se vuelve en la fuente de fondos, ¿no? Siempre es bueno identificar quién es la fuente de fondos de la operación, ¿no? Ok, cuando les explique el crédito, cuando les explique el subsidio de créditos que hemos tenido en el Perú, va a ser bien importante ver quién es la fuente, ¿no? Entonces este banco offshore le va a prestar a la corporativa. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? El banco offshore va a desembolsar, ¿no? El dinero, pero no se lo va a dar directamente a la corporativa. ¿Por qué? Porque este banco offshore está en el exterior, ¿no? Entonces, lo que hace es, se vale de un banco local, es decir, un banco que está en la plaza donde está la corporativa, ¿ok? Entonces, él le desembolsa a la corporativa, pero no directamente. El banco offshore desembolsa a la corporativa, pero no lo hace directamente. El desembolso lo hace a través de un banco local, ¿no? Y este banco local lo canaliza a la corporativa, es decir, este banco local recibe el desembolso, perdón, del banco offshore y lo coloca en un depósito
y luego hace el desembolso a la corporativa, ¿no? Lo coloca en una primera instancia, lo retiene en un depósito y luego contra ese depósito es que la corporativa, ¿no? Va a girar, va a recibir el dinero del banco local, ¿no? Ese depósito es una cuenta corriente, ¿no? Se le llama, de seguro ustedes han estudiado esto en macroeconomía, ¿no? Cuando ven la parte monetaria, se llama depósito cuenta corriente, ¿no? Depósitos en cuenta corriente es lo que se le llama también en macroeconomía, ¿no? Son depósitos que usan generalmente las empresas, donde a ellos se les deposita ahí el dinero. Es un depósito cuenta corriente de la corporativa, donde el banco, al recibir el dinero del banco offshore, ¿no? Lo deposita en esta cuenta corriente y la corporativa gira un cheque para sacar el dinero de la cuenta corriente, ¿no? ¿Ok? Y el banco cobra una comisión por ese desembolso, ¿no? Por ese desembolso en el cual la corporativa gira un cheque sobre la cuenta corriente y el banco desembolsa de esa cuenta corriente el dinero y se lo entrega a la corporativa, ¿no? Este es el camino de ida, ¿no? El camino de vuelta es que la corporativa, lo que se llama, repaga el préstamo, ¿no? Se puede usar la palabra repago o reembolso, ¿ok? Entonces la corporativa hace un reembolso, devuelve el préstamo con los intereses, ¿no? O los intereses, si hay periodo de gracia, y hace el pago del pagaré, ¿no? Y obviamente que lo van a tomar de la cuenta corriente, ¿no? Porque la corporativa, al realizar el pago de la deuda, el reembolso de la deuda, ¿no? Deposita dinero en su cuenta corriente. Sobre esa cuenta corriente, el banco local va a retirar dinero y lo va a entregar al banco offshore, ¿no? Todo ese proceso es un reembolso, ¿no? Todo eso es un reembolso. Así es como se realiza la operación, ¿ok? Bien. ¿Está claro? ¿O algo más? ¿Falta algo más? Bien. Está claro, muchas gracias. Adelante. Entonces, para esto acá está la gerencia financiera, la tesorería de la gerencia financiera, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Como les digo, esta es una operación en la cual, obviamente, para que el banco local otorgue una carta fianza a favor de la corporativa debe de tener vínculos con el banco local B. No es que el banco local pues es un mecenas, ¿no? Es decir, la apoya porque le cae bien. No. Acá todo es dinero. Acá todo es con dinero, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que voy a colocar una flechita acá, ¿no? Este banco, esta empresa corporativa, de hecho va a tener un vínculo con lo que es, llamemos así, eh, con el banco local B. Debe haber constituido colaterales con el banco local B, ¿no? O algún tipo de prenda o algún tipo de hipoteca con el banco B, ¿no? Es decir, A debe haber hecho algunas operaciones de colateralización. En general, este esquema en el cual ustedes ven que hay un reforzamiento del crédito directo,
¿no? Del pagaré moneda extranjera, hay un reforzamiento a través de una carta fianza. En la carta fianza, ¿no? Es el reforzamiento, es la que refuerza esta operación, ¿ok? Esta operación de crédito. Ella refuerza esa operación de crédito, la carta fianza, ¿no? A esto se llama enriquecimiento del crédito, ¿ya? Tiene su nombre. Se le llama enriquecimiento del crédito. Vamos a escribirlo así. Enriquecimiento crediticio, ¿no? Crediticio, ¿no? Así se le suele llamar. Todas las operaciones, llamemos así, de esta naturaleza, que tienen garantías avales, de esta forma, se les dice enriquecimiento, ¿no? Bien, entonces acá tenemos una operación. Como les digo, mayormente no se trabaja así, mayormente, ¿no? Lo cual no significa que no se haga. Lo que sucede es que puede ser que, de acuerdo nosotros en el Perú, la Superintendencia de Banca y Segura se encarga de aplicar estrictamente los acuerdos de Basilea III. Basilea se le llama porque es en Bélgica, ¿no? Donde se reunieron a raíz de las crisis bancarias, crisis de deuda, ¿no? Los países, los bancos, digamos, de países que generalmente son grandes ofrecedores de dinero, de créditos, y llegaron a unos acuerdos. No hubo Basilea I, fue el primer acuerdo, Basilea II, el segundo acuerdo, y Basilea III, el tercer acuerdo. De acuerdo a las normas de Basilea III, un banco local no puede concentrar dinero de forma ilimitada en una compañía, ¿no? Entonces, si el banco, la Superintendencia de Banca y Seguros acá en Perú detecta eso, bueno, va a generar una penalidad o un tipo paralización de operaciones, ¿no? Entonces, es decir, una sanción en todo caso. Y el banco va a tener que verse afectado, ¿no? El banco local. Entonces, puede ser que el banco local tenga concentración crediticia en la corporativa, el banco local A, y entonces tenga que entrar otro banco acá que dé la garantía, ¿no? Y que tenga un vínculo con la firma corporativa, ¿no? Eso es lo que puede suceder. Acá lo importante también es, llamemos así, digamos, la forma de operacionalizar, ¿no? Por eso, si uno ve una estrategia de bancos, ahora sí voy a hablar de una estrategia, he llegado a este punto, voy a hablar de alguna estrategia simple de tipo gerencia financiera, ¿ya? Para que ustedes vean, ¿no? Una gerencia financiera puede tener una estrategia de financiamiento de corto plazo. Todas estas operaciones, como le digo, son operaciones de corto plazo, ¿no? No estamos entrando a largo plazo. En el largo plazo pueden entrar multilaterales, bancos multilaterales, pero también puede hacerse a través de la emisión de bonos, ¿no? En una corporativa va a buscar siempre
¿no? Tener una experiencia de emisión de bonos, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de una gerencia financiera que lo va a enfrentar todo en el corto plazo porque es para capital de trabajo, ¿no? Para sostener el capital de trabajo de la compañía, ¿no? Es decir, el capital de trabajo en este caso es que la compañía, esto es para sostenimiento, ¿no? O son para, el objetivo es eh, mantenimiento, ¿no? El objetivo es mantenimiento y eh, llamemos así costo o mantenimiento, digamos, de capital de trabajo. Voy a comprar, ¿no? Mantenimiento de capital de trabajo. Ese es el objetivo, ¿no? Lo voy a arreglar un poco acá. El mantenimiento de capital de trabajo. Es decir, el empresario o la gerencia financiera lo busca primero porque debe de, por ejemplo, con esto debe de pagar planillas, ¿no? De trabajadores, ¿no? Debe de pagar, eh, es- llamemos así, materiales, materia prima, ¿no? Y bueno, se puede agregar algún gasto adicional, ¿no? Por ejemplo, uno puede introducir ahí algún gasto, algo que sería un pago por adelantado, ¿no? Un pago por adelantado de un servicio que necesite la compañía, ¿no? Por ejemplo, una compañía debe de pagar el transporte de la materia prima, ¿no? Entonces, el que te lleva la materia prima no te va a decir, ah, sí, pues, ¿no? Cuando usted venda, recién ahí me paga. No va a pensar así. Lo que va a decir, bueno, si usted quiere que le lleve la materia prima, yo le llevo la materia prima, se la dejo en su planta, donde usted diga, ¿no? En su almacén, y usted me paga. Entonces, ese gasto, ese tipo de gastos, que se pagan por adelantado antes de que se devengue el producto, ¿no? Se devengue la operación, puede ir ahí, ¿no? Y también requiere caja muchas veces, ¿no? Una caja, ¿no? Es decir, dinero, ¿no? Porque obviamente, como decía John Maynard Keynes, ¿no? Porque él era empresario también, ¿no? O se juntaba con empresarios, digamos, necesitas caja por motivos sea de precaución o de transacción, ¿no? Es decir, cualquier cosa que suceda, por ejemplo, puede haber la necesidad de que estoy produciendo y una máquina se paraliza. Entonces tengo que traer a un mecánico para que la repare, ¿no? O alguien que está especializado en esa máquina lo repara. Entonces necesito dinero para pagar ese tipo de transacciones, digamos, ¿no? Que se puede dar. Entonces, esto es capital de trabajo, ¿no? Las planillas están en los inventarios, la materia prima está en los inventarios. Estos gastos pagados por adelantado no están en el inventario, ¿ok? Y el dinero en caja, ¿no? Entonces, todo este mantenimiento de el capital de trabajo con objetivos de producir, ¿no? Tienen un costo. El costo es este pagaré y esta carta fianza, ¿no? Son el costo de tener esto, ¿no?
Ok, entonces esto de acá se llama operación de prefinanciación. Ya voy a introducir términos que pensaba introducirlos posterior, pero los voy a introducir acá. A esto se llama prefinanciamiento. El prefinanciamiento es un préstamo que se otorga para capital de trabajo, justamente, ¿no? El prefinanciamiento es un préstamo que se otorga para objetivo de mantenimiento de capital de trabajo, ¿no? Ok, para capital de trabajo. Ese es un crédito de prefinanciamiento, ¿no? Entonces, para la prefinanciación necesito un... Entonces, el objetivo es lograr un capital de trabajo, ¿no? Lo que sucede acá es que hay varias estrategias, ¿no? Primero, una estrategia está vinculada con qué banco trabajar, ¿no? ¿Qué banco ofrece, ¿no? El crédito directo, ¿ok? No con todos los bancos uno se lleva bien o está bien cuando trabaja, ¿no? Hay bancos con los que uno suele operar más, ¿no? Tiene más movimiento que con otro banco, ¿no? Entonces uno tiene que definir con qué banco va a empezar a hacer eso. Por ejemplo, yo vengo trabajando con el banco A, ¿no? Pero veo que el banco A es interesante, pero ya se me está acabando las líneas, ¿no? Y no quiero concentrar ya más en él porque de repente me va a decir, oye, ya llevas una deuda conmigo de cierto tamaño, ¿no? Y bueno, darte más recursos de repente, por ahora, paga lo que debes y después te daremos otro poquito más. Entonces, lo que uno hace es comenzar a mover sus colaterales del banco A y distribuirlos una parte hacia el banco, por decirles B, ¿no? Que trabajamos, ¿no? Entonces, uno tiene que planear con qué bancos va a trabajar, ¿no? También uno puede decir, bueno, este banco es fácil, ¿no? Que te entrega el dinero fácilmente, no te hace mucho problema. Su área de riesgo crediticio es más laxa. Entonces, bueno, puedo trabajar con este banco operaciones, digamos, más sofisticadas, tiene más recursos, y con el otro banco operaciones eh, que yo no quiero que sean muy exigentes para que se aprueben, porque son operaciones más simples también, ¿no? Entonces siempre es bueno elegir con qué banco, con qué banco, eso se planea, por eso les digo, ¿no? Eso si quieren llevar una gerencia financiera pues profesional. Lo otro es no tener nada, ¿no? Entonces, ese sería qué banco, ¿no? Por ejemplo. El otro es qué línea de crédito, ¿no? Antes que nada, qué hipotecas, ¿no? Para eso están tus socios, pues, ¿no? Para que te ayuden a poner el dinero, para eso están los otros accionistas, ¿no? Uno puede decir, bueno, en esta parte uno puede decir, vamos a hipotecar la planta, vamos a hipotecar el edificio donde trabajamos, vamos a hipotecar las oficinas en las que operamos, ¿no? Vamos a hacer esas hipotecas. Primero, de la riqueza propia del negocio, ¿no? Y finalmente puedes llegar a decir, bueno, yo tengo una casa eh, en un sitio bonito, bueno, es una casa, ¿no? Interesante y la voy a hipotecar, ¿no? Para esta operación. O sea, ya en una instancia uno puede decir, bueno, ya mi riqueza personal, porque una cosa es la riqueza de la empresa, otra cosa es la riqueza de los accionistas, ¿no? Los accionistas no son la empresa. Hay que tener también bien claro eso, ¿no? Los accionistas no son la empresa. La empresa es una persona jurídica, ¿no? Que tiene sus obligaciones y tiene sus derechos. Pero los accionistas
y los funcionarios son otra cosa, ¿no? Entonces el accionista sí puede estar interesado en reforzar esa empresa, lo cual da buena imagen para los bancos. Porque si a un accionista no le interesa la empresa, entonces el banco lo que puede pensar, no le interesa y se va a ir de la empresa y nos va a dejar el problema a nosotros si le prestamos. Esas cosas son, bueno, por eso, ¿qué hipotecas? Esa es otra parte, ¿no?, de tu riqueza, ¿qué vas a hipotecar? ¿No? Para que haya un respaldo previo para una operación, ¿no? Por ejemplo, una fianza es sobre la base de qué hipotecas, ¿no? Principalmente, ¿no? Puedes tener un edificio y una casa, empiezas a ver qué vas a hipotecar, ¿no? Tanto de la empresa como ya cosas propias, ¿no?, del empresario o del grupo empresarial, ¿no? ¿Ok? Bueno, todo esto es muy sencillo hablarlo, ¿no? Pero cuando ya estás en la práctica es bastante complicado, ¿no? También va a haber que llamemos operación, ¿no? ¿Qué operación se va a hacer? ¿Ok? ¿Qué operación se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no?, uno puede tener una línea de pagaré moneda nacional, una línea de pagaré moneda extranjera, una línea de descuento de letras, ¿no? Como les dije, puede haber fondos también de préstamos, fondos de descuento de letras les llaman, ¿no? O que puede estar dentro del esquema, ¿ok? Entonces acá cuando decimos qué operaciones, qué líneas vas a tener, ¿no? Aquí en qué líneas vas a tener, vas a empezar a pensar, pues, quiénes son mis clientes, ¿no? Y vas a esforzarte en buscar clientes, pues, que sus letras sean unas letras, llamemos así, sean de una empresa interesante. Tus letras es de una empresa interesante, ¿no? Entonces ahí tienes que trabajar con el área de marketing, de ventas, ¿no? No, entonces, ¿qué líneas debes de desarrollar, no? Debes desarrollar líneas con banca corresponsal, debes desarrollar líneas con recursos propios del banco, ¿no? Líneas de descuento de letras. Acá dentro de la línea de descuento de letras, algo que no les he comentado es que hay líneas que se llaman línea, líneas, una línea de garantía pagaré, ¿ok? Hay una línea que se llama de garantía pagaré. Las líneas de garantía pagaré, por ejemplo, son muy parecidas a las líneas de descuento de letras, ¿no? Lo único que ocurre es que la empresa se compromete a depositar letras, ¿no? Que tienen determinados vencimientos. De tal manera que uno consigue pagarés, pero sobre la base de que ya hay letras que uno ha depositado en el banco y que en plazos próximos, es decir, a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses, se van a liquidar. Es decir, se van a cobrar, se van a hacer efectivo. Entonces, consiste en un esquema de eh, ingreso de letras que van a ser cobradas, llamemos así, en el plazo de un año. No para la operación en específico, sino que van a ser cobradas y se van a depositar para pagos futuros de futuras operaciones, ¿ok? Esas son líneas de garantía pagaré, por ejemplo, ¿no? Entran las cartas de esta línea de garantía pagaré, es línea de descuento de letras que entran para garantizar un pagaré, ¿no? Entonces uno puede tener
líneas de descuento de letras, líneas de garantía pagaré, ¿no? Líneas de pagaré, moneda nacional, moneda extranjera, ¿no? Y líneas con recursos de banca offshore. Entonces, eso es lo que uno debe ver con qué línea. La operación es con qué línea se va a hacer, ¿no? Como es un examen de líneas, ¿no? ¿Qué línea vamos a poner así? ¿Qué línea se, qué líneas se debe, o qué líneas se deben tener y cuáles aplicar, ¿no? ¿Ok? Es decir, con cuál voy a aplicarlo. Como ven ustedes, es toda una estrategia para, digamos, enfrentar esto, ¿no? Es decir, llevarlo de una manera ordenada y que se logren los objetivos deseados, ¿no? Mucha importancia esto. Ok. Bien. Voy a presentar, tenemos las tres, voy a presentar ahora lo que son las líneas de crédito indirecto, ¿ya? Estas son tres líneas, más que nada, cuatro líneas, ¿no? La línea pagaré, la línea de descuento de letras, la línea de garantía pagaré y la línea de pagaré con recursos del banco, de banca offshore, ¿ya? Líneas de crédito directo. Vamos a empezar ahora con las líneas de crédito indirecto, ¿ya? Bien. No sé si hay alguna pregunta antes de irnos de esta parte. Ya. Después voy a hacer su matemática de esto, ¿ya? Ahorita estoy presentando el instrumento, luego vamos a hacer operaciones ya de costo, de medir los costos de estas operaciones. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces las líneas de crédito indirecto. Las líneas de crédito indirecto. Bueno, las líneas de crédito indirecto son las que no representan desembolsos, ¿no? Todas estas eran líneas de crédito directo, ¿no? Que representan desembolso. Y las líneas de crédito indirecto no representan desembolso, ¿no? Son líneas de tipo contingente, ¿ok? Es decir, por si acaso se produce un evento no deseado, ¿no? Es decir, una situación de no pago, default, ¿no? Que hablábamos, no pago, default. Entonces son líneas de crédito indirecto. Perfecto. Bien, ¿cuáles son las líneas de crédito indirecto más relevantes, ¿no? Las más relevantes son la carta de crédito. ¿Ok? De esta voy a hablar ahora. Y luego la carta fianza. Y la otra es una línea de warrant. ¿Ya? Este warrant, no confundirlo con los warrant de los mercados de capitales, ¿no? Los warrant de mercado de capitales son opciones financieras, ¿ya? Cuidado, no confundirla con ese tipo de líneas, ¿ya? Estas son líneas de crédito indirecto. El warrant es una línea de crédito indirecto que trabaja con inventarios, básicamente de materia prima o de productos terminados, ¿no? Voy a empezar a hablar con la línea, lo que vendría a ser la carta de crédito. Esta es muy importante porque esta carta de crédito la voy a vincular a un financiamiento de banca corresponsal, con recursos de banca corresponsal, ¿ya?
Y de ahí voy a pasar a que vean ustedes un esquema de subsidio a la exportación, que en el país se trabajó mucho, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar con estas líneas de crédito que venían subsidiadas para la exportación. Entonces voy a pasar a hablar de la carta de crédito. Bien, la carta de crédito en sí es un instrumento de financiamiento indirecto para exportaciones. O sea, es para exportaciones. Para exportación, mejor dicho, mejor expresado, para importación principalmente, ¿no? Pero una importación involucra exportación, ¿no? Pero es para una importación. Le voy a poner / exportación porque esa es la otra cara, ¿no? ¿Ok? Pero es una línea de crédito principalmente para importación, ¿ok? Es una carta de crédito, es un documento que se conoce como crédito documentario. ¿Ok? El crédito documentario. Bien. ¿En qué consiste el crédito documentario? Primero, el crédito documentario es típico de las operaciones de importación-exportación, ¿no? No se da para otros fines. Es para principalmente cartas de crédito, nada más, ¿no? Los bancos tienen áreas de crédito documentario, ¿no? O áreas de carta de crédito, ¿no? Para apoyo de la financiación, ¿no? En ese sentido. Entonces, la carta de crédito es un instrumento de un concepto más amplio que se llama crédito documentario. ¿Por qué se le dice crédito documentario? Porque el crédito documentario está documentado, ¿ok? Está documentado. Está documentado de la siguiente manera, ¿ya? Voy a pasar a exponerlo, crédito documentado. Está documentado, ¿ok? ¿Cómo se documenta esto, no? El primer punto es que la carta de crédito es emitida, ¿no? Tiene una emisión. ¿Por quién es emitida? Por un banco local. El que teníamos acá, ¿no? Este banco local, ¿no? Llamemos así, este banco local, es quien emite la carta de crédito. El banco local. Bien. En este caso hay un exportador. ¿No? Puede estar en Europa, en Estados Unidos, puede estar en Hong Kong, puede estar en Taiwán, puede estar en cualquier lugar. Entonces, este exportador lo que va a desear es que el importador, que es la corporativa, ¿no? La corp que hablábamos, esta corporativa, que es el importador, le pague, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden suceder varias cosas, ¿no? Uno, es que quiebre, pues, la corporativa quiebra. ¿Y quién te paga? Tú has producido, has exportado, ¿y quién te paga? ¿No? Entonces, para que te paguen de forma segura, ¿no? Tiene que mediar una carta de crédito. ¿Ok?
Es muy parecido a la fianza, pero digamos, no más compleja, sino más desarrollada, ¿no? Es decir, la carta de crédito es un instrumento de crédito indirecto que garantiza que un importador va a cumplir con un exportador y viceversa, ¿ok? Y viceversa, ¿no? Porque también el exportador está, como les digo, en Hong Kong, ¿no? Y por ahí se escondes, se va a Corea del Sur o se va a Vietnam, se esconde y nunca lo ubico. ¿Y quién cumple? Yo le he pagado, ¿y quién cumple? ¿No es cierto? ¿Quién cumple con entregar el bien? ¿No? Entonces, el importador y el exportador buscan una garantía de la operación de financiamiento del comercio exterior, ¿no? Y esa garantía de cumplimiento de la operación de comercio exterior lo da un crédito indirecto bajo la línea de que ustedes ven acá de crédito, de carta de crédito, ¿no? La carta de crédito es el instrumento, ¿no? Es la operación que garantiza que tanto el importador como el exportador, ¿ok? Cumplan con sus compromisos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso va a ser la carta de crédito. Para ello, la va a documentar, ¿ok? El crédito va a ser documentado. Por eso se le va a llamar crédito documentario. ¿Por qué documentos va a estar constituido? Primero, la emisión de la carta de crédito la hace un banco local del importador. La emisión de la carta de crédito la hace un banco local del importador. ¿Ok? Entonces, la hace a favor, ¿no?, de la corporativa importadora, del importador. ¿Ok? Entonces, el emisor de la carta de crédito es un banco local. Él es el emisor. Ojo, miren, ¿eh? Quiere decir que él asume la responsabilidad. ¿Ok? El banco local asume la responsabilidad. Pero como les digo, nadie asume responsabilidades si no hay pagos, ¿no? Entonces, esta corporativa debe de tener garantías constituidas para apoyar esta carta de crédito. ¿Se dan cuenta? Va a tener debe de constituir garantías con el banco local. Voy a poner la palabra, ¿ya? Constituir garantías con el banco local. ¿Ok? Debe de constituir garantías con el banco local para obtener una línea de crédito de cartas de crédito. ¿Ok? Vamos a robar eso. Vamos a insertar. Eso que ustedes me ven hacer ahorita es el pan de cada día de empresas exportadoras o importadoras. ¿Ya? ¿Ok? No es algo, llamemos, sin importancia. No comes, sencillamente no comes si tú no importas y no conoces bien este mecanismo. Así de simple, no recibes sueldo.
Si estás en un área de gerencia financiera y no conoces esto, y tu empresa importa o exporta, mejor pues, primero, edúcate, ¿no? Aprende cómo opera, y segundo, si no aprendes, mejor salte, pues, ¿no? Porque pues estás por gusto, pues, ¿no? Así de simple. Entonces, todo lo que estoy hablando es lo que les quiero decir, es bastante importante, ¿ok? A mí me costó mucho, les digo. Yo lo tuve que aprender sobre la marcha. A mí en la universidad nunca me explicaron esto. Por eso se los estoy explicando a ustedes. Lo tuve que aprender ahí en el campo de batalla, lo tuve que aprender, ¿ok? Entonces, esta es una operación de esta naturaleza, ¿no? Entonces, tu banco local es un banco emisor de la carta de crédito, que es una línea de carta de créditos. Igual que acá había una línea, ¿no? Que vimos línea de pagaré, ¿no? Es igual una línea de carta de crédito. Tiene lo mismo, tiene que estar consolidada sobre la base de hipotecas u otros tipos de avales. Por ejemplo, el grupo tiene unas salinas, tiene unas tierras que producen determinado fruto. Ya, pues eso entra, ¿ok? Pero eso que hipotecas no tiene que estar vinculado con el negocio. Yo no puedo decir, ya, mi negocio, yo voy a hipotecar la oficina donde operamos eh, para una línea de crédito. No es bueno verlo así. ¿Por qué? Porque si no pagas, ¿dónde trabajas? Es decir, si el banco ejecuta la hipoteca, ¿dónde trabajas? Es decir, la empresa, ¿no? ¿Dónde trabaja? Si le van a quitar la oficina y la van a vender, ¿dónde trabaja? Por eso no se ve bien que uno hipoteque la oficina, ¿no? Puedes hipotecar tu casa, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues buscarás alquiler, alguien te alquilará donde vives, ¿no? Pero lo que no puedes hipotecar es el lugar donde trabajas, en el sentido de que la operación no puede estar afectada de eso. De repente puedes hipotecar tu casa para otros fines, es decir, para otro banco, pero aún así lo van a ver con cierto cuidado, ¿no? Por eso todo esto que les digo, hay que pensarlo, hay que tener una estrategia, hay que hablar con el banco, hay que hablar con los que son los gerentes de créditos, no solamente con el sectorista que a uno le asignan, sino con el gerente de créditos y empezar a tratar el tema, ¿no? De cómo va a ser. Ya, entonces, acá tenemos la operación. Entonces, el banco local se le llama banco emisor o, ¿no? Banco local. Este banco emisor se va a relacionar con el banco B, pues, ¿no? Que hablábamos. Pero vamos a llamarle banco offshore, ¿ya? Como siempre lo hemos llamado, banco offshore. Entonces, este banco offshore lo vamos a poner acá, ¿no? Entonces, ya, este banco offshore es un banco del exterior. Entonces, la carta de crédito va a venir por acá. Le voy a llamar CC a la carta de crédito, ¿ya? CC, carta de crédito. La carta de crédito, el banco emisor se la va a entregar al banco offshore, que se le va a llamar, ¿no? A este le voy a poner su nombrecito para que se acuerde, banco emisor.
le va a enviar una carta de crédito al banco offshore, ¿no?, que se va a convertir en el banco avisador. ¿Por qué? Porque es el que le va a avisar al exportador, ¿no? Le tiene que avisar, pues, alguien tiene que avisar. Va a ser banco avisador, ¿no? Él le va a comunicar al banco avisador una carta, la apertura de una carta de crédito a favor de la corporativa, donde el banco local es el garante de la operación, es el primer garante de la operación. ¿Ok? Para esto, la carta de crédito debe de tener algunos requisitos, ¿ya? Voy a ponerlos acá, más abajito. Ok. ¿Cuáles son los requisitos? La carta de crédito debe ser confirmada y el segundo, irrevocable. Confirmada e irrevocable, ¿no? Ok. Va a ser confirmada e irrevocable. ¿Qué significa que es confirmada? Que si el importador se niega, es decir, ya no lo quiere hacer, dice, bueno, he abierto una carta de crédito, pero tengo que hacer otras cosas también, mejor me retrato. No me acordé que tenía que hacer esto, ¿no? No, 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 no. Ya firmaste, es confirmada. Si te retiras, te cae. Es decir, te van a afectar. ¿Qué? Las garantías. Las hipotecas que has puesto las van a llevar a ser ejecutables. No te, ya una vez que está confirmada, la tienes que cumplir. Por eso no se puede revocar. Es confirmada e irrevocable. Ya una vez aceptado con el banco emisor por parte del importador, ya uno no puede renunciar. ¿Por qué? Porque te ejecutan inmediatamente las garantías. ¿Ya? Por eso, todo esto es muy serio. ¿Ya? No, no crean que exportar, a veces no uno lleva el curso, los cursos, y dicen, sí, hay que exportar, tenemos potencial para exportar, sí tienes potencial, todo lo que tú quieras, pero tienes los medios para garantizar una operación, tienes la organización productiva capaz de exportar e importar, porque si no vas a tener un gran problema. ¿Ok? Vas a tener un problema fuerte con la banca. ¿Ok? Después van a dudar de ti, salvo que venga alguien serio, es decir, un grupo económico, financiero, que diga, no se preocupen, nosotros vamos a avalar. ¿No? ¿Ok? Entonces, esta es la carta de crédito que el banco emisor emite a favor de un importador, quien ha acordado con el banco emisor una carta de crédito confirmada e irrevocable. ¿Ok? Y esta carta de crédito es entregada al banco offshore, ¿no? Quien, a su vez,
como banco avisador, informa al importador de dicha carta de crédito. Hasta aquí no ha habido desembolso de nada, ¿no? Nadie ha pagado por nadie. ¿Ok? Sencillamente se llegó a un acuerdo, lo que sí no te puedes retirar. ¿Ok? Esa es la carta de crédito. Es un instrumento que da, como ustedes ven, mucha seguridad. ¿Por qué? Porque el banco local, para abrir esa línea de cartas de crédito, se han constituido garantías. Entonces, el primer garante es el banco local. Es el banco local. ¿Ok? Pero el segundo garante es el banco avisador. ¿Ok? Entonces, el primer garante es el banco emisor. Y el segundo garante va a ser el banco avisador. Entonces, la operación está garantizada. Si el banco emisor no puede garantizar por X motivos, o sea, no puede enfrentar la carta fianza, ¿ok? El banco avisador la tendrá que enfrentar él. ¿Se dan cuenta? Entonces, los dos bancos están garantizando esta operación, ¿no? Por eso no es fácil exportar, ¿no? Yo cuando escucho que dicen, sí, la exportación requiere que una empresa se organice bien para no tener fracasos, ¿no? Que luego van a doler. ¿Okay? Entonces, ese es el. Como ven ustedes, el documento está constituido entonces porque hay un banco, hay una emisión ¿de qué? De carta de crédito. Ese es lo primero que está, ¿no? De CC, por un banco local. Estoy agregando hoy emisión de carta de crédito. Eso es lo primero que tiene esta. La carta de crédito, si bien tiene estos requisitos, es un documento. Hoy día se lleva mediante mecanismos del blockchain, ¿no? Que ayudan bastante son encriptaciones que ayudan mucho al comercio exterior, ¿no? Ok. Pero en su esencia es un documento, ¿no? La carta de crédito es un documento donde se registran los eventos del proceso de exportación, ¿no? Del proceso de importación, exportación. ¿Ok? Los eventos. Ustedes dirán, profesor, ¿y cuáles son los eventos? Muy sencillo, ¿no? Primer evento, ¿no? Por dar, el primer evento, ¿no? Medios de transporte, por tierra, por mar, compañías. ¿Qué compañías van a ser las de medios de transportes? ¿No? Van a ser una naviera. ¿Cuál es esa naviera? Ahí se escribe
en la carta de crédito. ¿Ok? ¿Qué más? Las rutas. Es decir, si es una embarcación, ya, sale, por ejemplo, estamos importando de París o de Holanda, sale del puerto de Ámsterdam. Ya, ¿a qué otro puerto va a llegar? ¿Y en qué fecha? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces va a pasar por distintos puertos. Puede ir de Ámsterdam, puede ir a Panamá, ¿no? De Panamá puede bajar, llega a Ecuador o a Guayaquil, ¿no? Entonces, tiene que anexar la ruta. ¿Qué ruta? ¿En qué fechas va a llegar ese puerto? Va a llegar a ese puerto. Como estos son productos de importación, se debe anotar quién. ¿Qué se debe anotar? ¿No? ¿Quién garantiza? ¿No? La compañía que garantiza que, que si se pierde la mercadería, ella va a afrontar eso, ¿no? Porque uno puede llevar 1 millón de zapatos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el 1 millón de zapatos, por algún motivos, se malogra? Porque algo le pasó a la embarcación. ¿Se dan cuenta? Entonces, se dan cuenta. Entonces, tiene que estar la ruta. ¿Quién? La compañía de seguros. Si la cosa es muy grande, debe estar reaseguros, ¿no? Entonces, tiene que mediar ahí. Es decir, en la carta de crédito se van colocando todos los eventos que van sucediendo. Es como que Cristóbal Colón, cuando salió del puerto de Cádiz, creo, él comenzó a anotar, ¿no? Él llevaba siempre, dicen, su anotación de lo que pasaba, ¿no? Aquí es algo no igual, obviamente, pero sí análogo, ¿no? Tienes que ir describiendo varias cosas en la carta de crédito. ¿Ok? Entonces, en esa carta de crédito se van anotando distintas formas. ¿Qué otras cosas se debe colocar en la carta de crédito? La factura. O sea, a la carta de crédito se debe agregar la factura que da el exportador, ¿no? Al importador, porque el que vende factura, ¿ok? Y tiene que ser la factura de la compañía, ¿ok? En la carta de crédito se va a notar algo muy importante. ¿Cuál es? Las formas de pago. ¿De qué? De la importación-exportación, es decir, el importador tiene que pagar, ¿ya? Voy a hablar de estas formas de pago, son dos, y ahí paramos. Antes de eso, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Profesor, Adelante, señor Mendoza. si una consulta, este, eh, en la ruta y en los seguros no se estaría redundando con lo que es el término de venta, o sea, cuando se da el intercambio de los productos. No, no le he entendido muy bien, que en la ruta, ¿qué?
Claro, o sea, cuando se registra el intercambio entre el importador y exportador, o sea, el producto, ahí en ese momento no debe haber ya un término fijado previamente. Por ejemplo, si un término de venta puede ser FOB, entonces en el momento en el que se intercambian, ¿no?, los productos, se registra el lugar, ¿no?, donde sucede y la Sí. ruta no sería muy relevante. No, la ruta es siempre relevante, porque Ok, son las estaciones por donde pasa el producto, claro, ¿no? pero si lo Siempre. vendió, si un exportador lo vende dentro de su país, o sea, él como que su responsabilidad y su riesgo ya lo transfiere dentro del país. El No que es lo que le asume, importa, no, el importador siempre importa del exterior, ¿no? No de su país. claro. No entiendo eso, como que va a O sea, importar dentro de su país. Ah, o sea, de que ellos fijan en qué momento, en qué lugar se transfieren los riesgos y responsabilidades con un término de venta, ¿no? Con el POP y con el CIF, creo que. sí, no. El FOB y el SIP son formas de precio, pero Ah, ok, sí lo ok. que van a establecer son, llamemos así, costos para determinadas fases, precios para determinadas fases del proceso. Por ejemplo, el CIF, el C más F, ¿no? Pero eso está vinculado a, digamos, las fases en que va a encontrarse la operación. Es decir, el C más F es antes de que llegue al puerto, donde se va a hacer el bar, digamos, el desembarque, ¿no? De mercadería. Pero lo que uno necesita es conocer si la ruta, ¿no? Porque es una forma de seguimiento de la operación, ¿no? Eso es lo que se hace, seguimiento de la operación, porque incluso esto sirve para fines contables, porque si uno mide la distancia que hay desde el punto de embarque hasta el punto de desembarque, ¿ok? Uno puede estar llegando, por ejemplo, a un puerto que está a un número de distancia del puerto de embarque, ¿no? Que es una parte del total. Entonces, quien va costeando la actividad y por consiguiendo colocando los precios hasta, como les digo, hasta antes del desembarque, ¿no? Eso tiene que estar medido por avance. Y el avance es sabiendo en qué puerto vas a estar. Si es que es un transporte por mar o en qué aeropuerto vas a estar, ¿no? Entonces, eso va a medir la distancia y va a estar sirviendo de factor de costeo para establecer un precio hasta cierto nivel, ¿no? Ah, ya Para eso entendí, sí. profesor. Sí, gracias. Bien, sí. Bien. Voy a hablar, bueno, ya van a ser las 7. Nos quedamos, creo, ahí porque las formas de pago sí requiere un poquito de tiempo para poder estar. Entonces, eh, nos vemos el día jueves, ¿ya? El día jueves sí, eh, va a haber presentación, ¿ya? Este, y eso sería todo. Pues, me imagino que el jueves, Dios mediante, todos podamos estar en el lugar que pues, debemos estar, ¿no? Bueno, Jesucristo los bendiga. Nos estamos viendo entonces el jueves. Bien, Cuídese, profesor. bien. De Hasta igual luego, profesor. manera, gracias. Bueno,